Arranco, veo que ya estamos siendo casi 100, un éxito de la convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por estar y ser parte de este webinar que estamos impulsando desde Gabinete para Emprendedores, como lo decía Ernesto, y de la mano de toda la coordinación de la FIC. El webinar, como saben, como vieron, se titula Estudio de Mercado y Validación de Productos en Tiempo de Pandemia. Nos pareció una temática súper oportuna para invitar también a estudiantes de proyecto, con proyectos finales en marcha, porque obviamente para los emprendedores es una actividad súper importante, clave, más que nada en etapas tempranas, y a su vez es parte del trabajo de proyectos finales donde se formulan y se evalúan proyectos de inversión, así que es también una pata muy importante de ese trabajo. Bueno, no quiero extenderme mucho, así le doy lugar a los chicos. Lo único, recordarles dos cosas. Están muteados, entran muteados. Vamos a mantener los micrófonos apagados durante la charla si no interrumpimos. Y lo que sea, todo lo que tenga que ver con preguntas y consultas van a ir al chat. Los invito a que las vayan poniendo y escribiendo ahí en el chat. Y al final de la charla vamos a ir repasando cada una de esas preguntas y las van a ir respondiendo los chicos. Los chicos disertantes, ellos son de FER, Consultoría Estratégica de la ciudad de Santa Fe, pero a su vez son los hijos de la UNL, Caro, licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Ignacio, flamante ingeniero industrial de nuestra casa. Por tal motivo, obviamente hoy está brindando esta capacitación totalmente desinteresada a todos ustedes, así que acá podemos aprovechar las reacciones y dar un aplauso entre todos. Así vamos probando el lenguaje de señas. Para los que no conozcan mucho el programa de Emprendedores, ahí va, mira, me gustó. Quiero que sepan que la universidad cuenta con un programa integral especializado en desarrollar competencias emprendedoras a través de todos sus gabinetes para emprendedores en las distintas facultades. Y un equipo enorme atrás que brinda facilidades a estas herramientas y apoyo a cada uno de los proyectos y emprendimientos que lleguen, así que siéntanse libres de consultar todo lo que quieran, y bueno, yo les dejo acá mi mail por las dudas, si a alguno le interesa y después quiere saber algo más, me escribe ahí. Creo que nada más. Lucas Brera está por ahí, le voy a hacer hablar al final, porque no sé si entró, pero bueno, al final lo voy a hacer hablar, que es un poco también el que nos está dando una mano constante a emprendedores, el secretario de Relaciones con el Medio de la facultad, y siempre está ahí apoyando todo lo que tenga que ver con emprendedores. Sin más, Ignacio, Caro, los dejo a ustedes, tomen el timón y bueno, espero que disfruten de la capacitación, que va a estar muy buena. Carlito, un segundito te corto. Lo que sí, en las otras hemos tenido por ahí un poco de problemas con el tema de la conexión, así que si sacan los videos, sacamos todos los videos y solamente queda el expositor, y la grabación también queda mejor, porque veo que hay muchos que por ahí también se sumaron, y se sumaron con video encendido, así que bueno, sacar para mejorar un poco la transferencia y que también no se haga tan pesado. Así que, Bárbaro, bueno, yo hasta ahí me escuché bien. Sí, perfecto. Bárbaro. Dale, arranque nomás, chicos. Buenísimo, Gracias, Carlos. Carly, muchas gracias por la introducción. Caro, si querés ir presentando, compartiendo pantalla. No solamente Carly, Erne, Lucas, gracias por la predisposición. La verdad que cuando les acercamos esta iniciativa, no dudaron un segundo en darle máquina, así que gracias a ustedes por eso. De nuevo, en la presentación, Carlos lo dijo muy bien. Soy Ignacio Yapur, soy ingeniero industrial de la FIC y Caro es licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas. Juntos lideramos una consultora estratégica, consultora de negocio que se llama FERS, que es de la ciudad de Santa Fe. Y esta iniciativa surge cuando comienza la situación del COVID y de la pandemia, y nos dimos cuenta que emprendedores, que empresas chicas, que profesionales independientes iban a estar pasando por una situación difícil, y decidimos lanzar una iniciativa que era
hora de consultoría gratuita para este público que podía necesitarlo. Se dio, concretamos varias y nos dimos cuenta que esto que se estaban llevando emprendedores y empresas chicas y profesionales podía servirle a más gente, entonces decidimos tratar de aumentar el scope y darle más alcance, y así es como llegamos a este webinar de estudio de mercado sobre pandemia. Les agradecemos a todos y a todas por estar acá. Ahí veo muchos nombres conocidos de ex compañeros, algunos se preguntarán qué estará haciendo este de acá, pero bueno, ya van a ver, ya van a ver. El título, seguramente se preguntarán por qué, pero todavía les vamos a dejar un poquito de intriga, creo que es parte de toda presentación. Se van a ir dando cuenta a la mitad de por qué le pusimos esta particularidad en tiempos de pandemia. La presentación va a tener una parte teórica al principio, cortita, la idea es que se lleven algunos fundamentos de los estudios de mercado, la investigación de mercado, y después un caso práctico donde la idea es que se lleven un plancito de acción para que hagan que se podría empezar a hacer apenas termine este webinar, que es la idea. Así que si no me queda nada más por decir, arrancamos nomás. Sí, bárbaro. Bueno, primero agradecer Carlos y FIC por el lugar. Como decía Ignacio, la idea es empezar con una parte un poco teórica y un caso de estudio, y después lugar a preguntas que nos parece que también es muy interesante en lo que podamos ayudar y lo que podamos responder desde nuestro lugar. Bienvenidas todas las preguntas. Nos pareció importante empezar con una definición de estudio de mercado. Esta definición la hicimos con el equipo de FERS, o sea, es una definición que usamos internamente en la consultora. Se las voy a leer porque es muy breve y además explica muy bien este concepto. Un estudio de mercado es la recopilación y análisis de información primaria y secundaria relevante del mercado y la competencia. A partir de la obtención de datos medibles, un estudio de mercado sirve para la toma de decisiones estratégicas en los emprendimientos. En la definición incorporamos esto de la información primaria y secundaria, que nos parece fundamental. Muchos de ustedes, por ser estudiantes, recientes graduados o emprendedores, deben conocer de estas herramientas, pero no está de más el repaso. Información primaria relevamos de primera mano, como su nombre lo dice, para un estudio o una investigación en particular, sea para validar un producto, sea para estudiar factibilidad, sea para conocer un mercado, y las herramientas más conocidas y las que más usamos, encuestas, entrevistas, los grupos focales y la técnica de Mystery Shopper. Y también, y siempre es recomendable complementar con un trabajo de research, buscar información secundaria disponible. Hoy en Internet tenemos un montón de cosas, si sabemos cómo investigar y cómo llegar a ellas, en un montón de fuentes incluso que son oficiales y que ya están validadas, artículos, papers, un montón de sitios que nos sirven para esta investigación secundaria, que siempre es útil para el complemento con la investigación primaria. Tenés en silencio, Nachi. Para romper un poco con el mito, lo que se crea de que el estudio de mercado es una cosa, en realidad el estudio de mercado es amplio y puede tener muchas aplicaciones. En el slide listamos algunas y señalamos en negrita las que creemos que están dirigidas a este público y a la que vamos a profundizar hoy, que son el estudio de demanda, es decir, de los clientes potenciales y sus hábitos de compra, y también, más orientado al emprendedurismo, el estudio para validación de producto. A su vez, una empresa ya desarrollada puede hacer un estudio de imagen y posicionamiento de su marca, puede hacer un estudio de satisfacción de clientes. Para medir resultados de una campaña publicitaria se puede hacer un estudio de mercado que mida realmente ese impacto incremental que tuvo la campaña llevada a cabo, y también un censo empresarial. Como dije, nos vamos a enfocar en clientes potenciales, en hábitos de compra y en un estudio para entender realmente si el producto que estamos desarrollando o el problema que nos planteamos como hipótesis es algo real y puede tener un futuro.
Si bien tiene muchos beneficios el estudio de mercado, estos tres nos parecieron los más importantes. El primero es entender las necesidades del mercado y asegurar la construcción de un producto alrededor de ellas. La segunda parte es bien específica y ya todas las teorías de emprendedurismo que existen hoy hablan de esto, hablan de que no podemos o no debemos en realidad construir un producto si no hemos validado que va a satisfacer una necesidad o un problema real que tiene la gente o las empresas si es un B2B. Entonces, este me parece el más importante y está bien enfocado al emprendedurismo. En segundo lugar, sirve para conocer al cliente y a la competencia, porque el estudio de mercado no solamente estudia al cliente o al potencial cliente, sino a la competencia, y es muy importante entender quién hoy está satisfaciendo las necesidades que mi producto viene a satisfacer y cómo las está satisfaciendo. La hipótesis es que lo que hoy existe yo vengo a ofrecer un valor agregado a eso, entonces tengo que saber hoy si tenés ese problema y si lo tenés, quién te lo está resolviendo y cómo te lo está resolviendo, porque si yo no tengo nada nuevo para agregarte, y es muy probable que no haya un negocio rentable detrás de eso. Y lo último, uno que personalmente me parece muy interesante, que es el engagement preliminar para con potenciales clientes o usuarios. Uno cuando empieza a indagar, sobre todo en potenciales clientes, en alguna parte del estudio de mercado, no es el foco principal, pero sí en alguna parte le nombra la solución en la que está investigando, la solución en la que está trabajando, indaga si es algo que le interesaría o está dispuesto a pagar. Entonces, ya empezamos a plantarle una semillita en la cabeza del potencial cliente y decirle, nosotros existimos, nosotros queremos solucionar este problema, no tenés que ser directo porque la idea es que no se venda, no lo vendas, pero sí de a poco tener como un grupo de early users que se van a transformar en realidad en tus early users a la hora del lanzamiento. Para llevar a cabo estas investigaciones o estos estudios entendemos que hay que comprender y entender que es un proceso la investigación. En recomendaciones, como les contaba Nacho, que ya tuvimos con algunos emprendedores y nos pareció muy valioso compartir, ellos nos decían, o sea, desde la teoría uno sabe cuáles son las etapas o cuáles son los pasos para llevar a cabo una investigación, pero a veces no nos quedan claro qué tareas van en cada uno, la importancia de que un paso es continuidad del otro, de que primero hay que terminar uno y tener certeza de que está bien hecho para pasar al siguiente, por eso lo quisimos incorporar y compartir hoy. Toda investigación empieza con un diseño, según todos deben conocer o lo pongo en común, hay dos grandes tipos de investigaciones, las que son cualitativas, y acá las herramientas principales o las que más usamos son las entrevistas y los focus group, y las otras que son cuantitativas, y acá la herramienta más conocida y por excelencia es la encuesta. No importa de qué tipo de investigación se trate, siempre hay que empezar con una etapa de diseño. Si estamos hablando de una investigación cuanti, implica diseñar la muestra, saber cuál es mi población en estudio, a dónde la voy a encontrar, si voy a hacer una encuesta, a dónde lo voy a hacer, cuáles son las formas de llegar a esos encuestados. En cambio, si la investigación es quali, tiene más que ver con quiénes van a ser esas entrevistados, esas personas que van a participar del focus. Todo este diseño siempre tiene que ir bajo el marco o yendo hacia la meta de cuál fue mi objetivo principal de la investigación. Un mismo producto puede tener distintas investigaciones, una misma empresa puede realizar distintas investigaciones, lo importante es definir cuál es el objetivo de un estudio en particular o de una investigación, y el primer paso es diseñar. Muy vinculado esto al diseño están las herramientas, definir cuáles voy a usar, si les voy a complementar, y en cada una las tareas asociadas. Una vez que está definido esa etapa y diseñada la investigación, la siguiente es el trabajo de campo. Si lo voy a realizar entrevistas o focus, es agenda, cronometrar y poner en un cronograma cuándo se van a realizar, cómo se van a llevar a cabo, y si es encuesta, lo mismo, o sea, cuáles son los puntos a relevar, hacia dónde voy a tener que ir para encontrar a esos encuestados. El trabajo de campo, dependiendo del tipo de investigación, puede durar más o menos tiempo. Nosotros, y por ahí por experiencia,
un trabajo de campo, a lo mejor en una investigación quali, en la que solo tengo que hacer 5 o 10 entrevistas, lo puedo hacer en una semana. En cambio, en una investigación que requiera encuestas y la muestra es de 1000 encuestados, seguramente me llevan 2 o 3 semanas. No hay un tiempo recomendado, sino simplemente el que corresponda según cada investigación. Lo que sí es importante acá es dedicarnos al trabajo de campo sin avanzar un paso, digamos, que es el del análisis y la interpretación de los resultados. Nosotros siempre recomendamos terminar el trabajo de campo y después pasar a la etapa siguiente. Sí hay algo que por ahí le dejamos como que nosotros solemos hacer. Cuando empezamos el trabajo de campo hacemos una mini prueba. Si son encuestas, probamos con 10 o 15 encuestas para ver si estaban bien hechas, si no hay dudas, como para no hacer todo un trabajo de una determinada extensión y después volver atrás. Y lo mismo con entrevistas. Los primeros 2 o 3 entrevistados siempre sirven como de prueba y clave para ver si el guión o lo que habíamos formulado estaba bien. Una vez finalizado el trabajo de campo, vamos al tratamiento y análisis. Muchos deben conocer por la Facu o los propios emprendedores que hay varias herramientas que tenemos ahora disponibles, que tienen bajo costo y que además nos agilizan en cuestión de tiempo si tenemos que procesar encuestas, por ejemplo. Y bueno, sí es un poco más tedioso el tema del análisis de la información cualitativa. Nosotros siempre recomendamos, si uno hace entrevistas o hace grupos focales, grabar y después tomar este momento de análisis para desgrabar y analizar la información. Es muy valioso esta etapa de sentarse a analizar y ver qué temas fueron los emergentes, cómo se fue dando ese guión de esa entrevista, si se fueron validando y confirmando algunas hipótesis. Acá por supuesto, esta etapa varía mucho según si estamos trabajando con un sistema, procesando datos y analizando una encuesta, o estamos analizando un guión de una entrevista, o todo un grupo focal que tiene que ver mucho más con la parte quali, subjetiva, sensaciones que van teniendo las personas que analizamos. Y por último, por supuesto, presentar resultados. Si ustedes lo hacen mucho para sus propios emprendimientos, no dejen de llegar a esta etapa, de dejar algún informe escrito. Si en la etapa de análisis pudieron tener gráficos y tablas, poder tener una lectura de eso, analizarlo, como cualquier informe que se nos ocurra, que tenga alguna introducción, un desarrollo, y cuáles son los pasos a seguir. Por supuesto, si esto era para validar un producto, es acá el momento donde nos va dando un indicio si este producto es factible o no, si hay mercado o no, cómo vamos a seguir analizando. Pero bueno, esta es la última etapa y necesaria, y es parte también del proceso de investigación. Bien. No sé por qué dije bien, no tenía que decirlo. Gracias, Caro, por todo esto. Ahora vamos a la Caro no le gusta, sí, pero vamos a ir a los bifes. Acabamos de terminar la parte teórica, y entonces vamos a ir un poquito más directo a lo que queremos transmitir. Cuando hablamos de un proyecto, un emprendimiento, estas son preguntas que a través del estudio de mercado deberíamos estar en condiciones de responder una vez terminado el estudio de mercado. No quiere decir que si no las respondés fue un fracaso, pero la idea es tenerlas a mano antes para dirigir los esfuerzos hacia responder estas preguntas. Entonces lo primero, como decíamos en teoría de emprendedurismo, es: ¿mi producto satisface una necesidad? La idea sería al revés. Hay una necesidad, construye un producto alrededor de ella. Luego me pregunto quién tiene esa necesidad y cuántos son, ¿sí? Entonces yo empiezo a definir mi mercado, mi segmento de mercado, a ver por dónde voy a empezar. Luego, para ya pensar en estrategias comerciales, me pregunto a dónde los encuentro y cómo me comunico con ellos. ¿Sí? Es muy importante ya ir tomando nota y saber adelantarse a dónde los voy a encontrar y cómo me voy a comunicar, porque mis estrategias comerciales van a depender de la respuesta de esas dos preguntas. Y lo siguiente, que es lo más importante, que hay una frase muy interesante que me gusta, que es que si no tengo un cliente que está dispuesto a pagar, directamente no tengo un negocio. Y entonces listo, sé que hay un grupo que tiene una necesidad, pero este grupo está dispuesto a pagar por esa solución, por la solución que voy a ofrecer yo, y si está dispuesto a pagar, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Porque puede ser que esté dispuesto a pagar, pero no esté dispuesto a pagar lo que yo necesito para tener un negocio rentable. Entonces son preguntas muy importantes que el estudio de mercado va a ayudar a responder.
Gracias, Caro. Y re bien la dinámica a pesar de estar remotos. Y esto empieza a construir el que algunas teorías llaman el buyer persona, otras teorías llaman solamente el persona, otros llaman el perfil del usuario. Este es el perfil del usuario. Hay un libro que recomiendo para los que quieran iniciarse en el emprendedurismo, o los que estén iniciados también, está buenísimo, se llama Discipline Entrepreneurship. Es un libro que escribió Bill Olet y lamentablemente está en inglés porque todavía no llegó la traducción, pero está muy muy bueno y lo pueden descargar por internet de manera gratuita, lo súper recomiendo, y así es como construye el perfil del usuario, y está bueno porque miren el nivel de detalle de esa persona. La persona o el buyer persona es una construcción conceptual que hacen las compañías para decir, bueno, este es mi cliente, así acá vive, tiene esta edad, así se comporta, esto le gusta, esto no le gusta, esto hace, esto no hace, y a partir de ahí tomo decisiones, porque quieran o no, toda compañía tiene que tomar decisiones alrededor del cliente, que es quien va a ser o no rentable en mi negocio. Entonces ahora vamos a responder a la pregunta de los que se preguntaban por qué era que hablamos de tiempos de pandemia. Nosotros queremos que se lleven la idea de cómo sacarle ventaja a lo que estamos pasando para investigar el mercado. El otro día se lo dije a la Caro, y quizás sea un poco subjetivo, pero creo que es la primera vez en muchísimo tiempo en que podemos afirmar que es el mejor momento para hacer estudios de mercado, sobre todo para B2C, para consumidor final, porque una de las mayores dificultades, la mayor dificultad que tiene hacer un estudio de mercado es que en la herramienta de información primaria, para recolectar información primaria, tengo que sacárselo a la gente. Entonces tengo que hablar con la gente está ocupada, o la gente está trabajando, o no puede porque está afuera. Entonces por primera vez la gente la tenemos en la casa, y me animo a decir que alguna la tenemos aburrida. Entonces, es por lejos del momento. El que esté trabajando, igualmente está en la casa, igualmente en algún momento se quiere relajar, entonces va a tener ganas de hablar, o puede estar solo. Entonces, esa soledad lo va a hacer tener ganas de hablar. Y si no está haciendo nada, con más razón. Tengo más tiempo para engancharlo en cualquier momento del día, cualquier día. Entonces, es ahora. El que estaba pensando en hacer estudio de mercado, que lo haga ahora, antes que se termine la cuarentena, para sacar el mayor provecho. Bueno, y en este marco de la recomendación que les queremos dejar, o incentivarlos a que hagan estudios de mercado, seleccionamos 2 herramientas que están probadas, o sea, nosotros las hemos usado este mes de pandemia, y que se pueden realizar sin ningún tipo de problema bajo esta modalidad que estamos, o esta forma de vida que estamos atravesando. La entrevista y la encuesta. Nos pareció hacer un resumen de estas dos, si bien sabemos que muchos de los participantes las conocen y las han estudiado. Nuestro resumen lo tratamos de hacer lo más cercano posible a la práctica, y por ahora lo único que va a hacer es una breve diferenciación de ambas herramientas, y cada una con sus características, y después les vamos a contar un caso práctico real utilizando la entrevista. La primera gran diferencia, la entrevista es, como todos sabemos, una herramienta cualitativa, en cambio la encuesta es una herramienta cuantitativa, y por ello, y no menos importante, todo lo que implica el uso de una u otra. Según esto que yo les decía en el momento de definir el proceso, el objetivo que tengamos de esa investigación, la cercanía a nuestro mercado o a las personas que van a validar nuestro producto, vamos a decidirnos por una u otra, y en el mejor de los casos, y si lo requiere la investigación, combinar ambas. En las encuestas siempre se puede lograr, sobre todo si el cuestionario está bien hecho, significancia o inferencia estadística, en cambio en la entrevista no. En la entrevista nosotros por ahí charlamos con algunos emprendedores, y nos comentaban, nos decían, yo hice 30 entrevistas, pero no sé si es suficiente, y ahí nosotros, o sea, nuestra recomendación era, lo primero es, no hace falta cuantificar, o sea, lo que sí hacemos en la encuesta, y es necesario porque después nos va a arrojar datos y cifras y números, para la entrevista no es necesario, o sea, es otro el objetivo y otro el uso que le damos. Justamente por esto, para las encuestas
uno busca una muestra representativa de la población. En el mejor de los casos, y si tenemos disponibilidad, podemos llegar hasta hacer un censo, que es cuando le podemos preguntar a la población completa. Eso se da en muy pocos casos, entonces lo que hacemos es muestra representativa, hay fórmulas estadísticas, hay un montón, deben haber estudiado, deben estar recordando en este momento un montón de formas de llegar a esa muestra. En cambio, en la entrevista acudimos a informantes clave. Según el tema a investigar, el tema a estudiar, se nos van ocurriendo, van despertando distintos informantes con los que vamos a conversar. Por ejemplo, si estamos estudiando algo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía, además del mercado al que nosotros dirigimos un nuevo producto, un nuevo servicio, pueden ser informantes clave un nutricionista, un dueño de un gran restaurante de la ciudad, alguien que pertenezca a la asociación hotelera y gastronómica. A esto nos referimos con informantes clave. A veces son solamente o principalmente el mercado, y también forma parte de este mundo que nos da información. En la entrevista la estructuramos con un guión que es semiestructurado, nunca se recomienda hacer una lista de preguntas una abajo de la otra, sino más bien dividirlo en ejes. Ahora con el ejemplo se lo vamos a poder mostrar. El cuestionario, todo lo contrario, es estructurado, tiene muchas preguntas, coincide con el segundo slide, principalmente preguntas cerradas, todos debemos haber visto alguna encuesta una vez, preguntas de múltiple opción, preguntas para medir, calificar del 1 al 10, del 1 al 5, nivel de satisfacción, todo ese tipo de preguntas recomendadas para la encuesta, no incluir en las entrevistas. En las entrevistas, al contrario, preguntas abiertas para darle lugar al entrevistado y que sea él el que hable y no el entrevistador. O sea, la mayoría de la información o la mayoría del tiempo tiene que estar hablando la otra persona. Acá nos pareció también oportuno contarles la modalidad. En las entrevistas, la modalidad por excelencia que usamos es personal. Nos acercamos, coordinamos previo un día, un horario, y bueno, incorporamos en los últimos años, y sobre todo en el último tiempo, la entrevista telefónica. En tiempos de pandemia, y con lo que decía Nacho, es una excelente manera de juntar información del mercado, o de estos informantes clave que yo les mencionaba antes. Llamar por teléfono, si puede ser con un video, es totalmente válido, nosotros lo hacemos de hecho en nuestro trabajo de asesoramiento, y con el guión, por supuesto, pensado previamente, poder entrevistar. Es totalmente factible y se puede llevar a cabo, además se lo queríamos dejar como recomendación, pero también confirmando que en la práctica lo hicimos y funciona. La encuesta, por su lado, también hay encuestas que se hacen de forma personal, encuestas telefónicas, y agregamos la modalidad autoadministrada. Muchos la deben conocer, a muchos nos debe pasar que nos llega una encuesta por mail o por correo y que podemos responder, porque, como les decía antes, la mayoría de las preguntas son cerradas, muchas veces cada pregunta tiene una descripción, una aclaración, y el encuestado o la persona a la que nosotros queremos investigar nos puede responder perfectamente ese cuestionario. No es recomendable, y esto sí está bueno transmitírselos, hacer una entrevista de manera autoadministrada. Como la intención de la entrevista es que hable el entrevistado, si nosotros le mandamos una serie de preguntas, posiblemente solo responda eso y no podamos, o solamente siga el eje pensado en un inicio, y no podamos intervenir y hacer algunas otras consultas u otras repreguntas que siempre son valiosas bajo la modalidad de entrevista. En la encuesta esto no sucede, por eso la opción autoadministrada totalmente recomendable. Hoy en día por mail, y si no se mandan muchos links directamente por WhatsApp. Y por último, cada una de estas herramientas está pensada para distintos fines, distintos objetivos, o sea que lo pusimos último, pero tendría que ir primero. Empezamos desde acá. Si nosotros lo que queremos es generar hipótesis, supuestos, conocer un poco las sensibilidades de los entrevistados, de las personas, tenemos que hacer una entrevista. Muchas veces en la entrevista se plantea la base de un estudio que después sigue siendo cuantitativo, que después se complementa con una encuesta. Lo mismo, empezamos a explorar algunas variables que después confirmamos en una encuesta. Y también, y esto es lo más valioso, podemos ir
profundizando o conociendo algunos temas que por ahí uno cree que sabemos mucho, que conocemos mucho, y en realidad es la voz del mercado la que siempre nos va a sumar y nos va a terminar de dar esa información. La encuesta, en cambio, sirve para medir, y acá sí, y por eso les decíamos antes, acá sí importa la cantidad, acá sí importa que la muestra sea representativa, porque estamos midiendo variables, estamos midiendo relación entre variables, y esos datos que vamos a relevar, a tomar, después nos van a servir para tomar decisiones. Acá sí se permite hablar del 50% confirmó tal cosa, el 70% es el nivel de satisfacción, si la muestra es representativa y si el trabajo de campo se hizo de forma correcta, todas esas variables nos quedan de alguna manera medidas y comprobadas. Y por supuesto también, si según la investigación que tengamos que hacer, la encuesta sirve para evaluar periódicamente esas respuestas que en un momento cero o en una base nos dieron un determinado resultado, en un cierto lapso de tiempo volver a tomar con la misma población bajo estudio, para ver si van variando o no esas respuestas y esas opiniones. Después, perdón, me interrumpo un ratito, este cuadro y algunas cosas que tenemos al final se las vamos a compartir, les quería, porque por ahí es bastante información para que no estén tomando nota, o sea, no se preocupen que no toda la presentación, pero gran parte la compartimos. No pases, Caro. Ay, no pases todavía. Te quería decir algo como para cerrar este tema. El libro, que ahí veo que varios están pidiendo que lo pasemos después en un cierre con todos los inscritos, vamos a pasar el link para descargarlo. Una de las cosas muy interesantes que habla de la entrevista y la encuesta es que cuando hacemos una entrevista indica que nos pongamos en inquiry mode, que es este modo de indagar y de averiguar. Por eso las preguntas, el cuestionario semi-estructurado, por eso las preguntas abiertas. No traten de ir a una entrevista a validar sus productos, y sobre todo porque esa entrevista después no les va a servir como prueba ante un inversor para que le dé plata. No, los amigos de Matecaps, si nos están escuchando, lo van a saber muy bien, que fueron fondeados, que un inversor te va a poner plata si vos le traes validada la idea con una encuesta, es decir, con una población, o sea, con una cantidad de personas relevante para poder tener un negocio rentable. ¿Sí? Entonces la entrevista es para indagar, les va a dar mucho más, insight de lo que, no vayan con un checkbox a hacer tildes, dejen que la persona hable. Me lo dijo la Caro, que no lo dijiste, Caro, ahora, pero una buena entrevista es cuando el entrevistado habla más que el entrevistador. Entonces vayan en búsqueda de eso, siempre lo más posible preguntas abiertas. Y en la encuesta, no lo he puesto, pero sí en este advocate mode, es decir, voy a chequear. O sea, realmente voy a que todo lo que yo pregunte sea medible, y eso me ayude después a poder presentarme enfrente de alguien y realmente mostrarle de que mi idea es, hay una población interesada en pagar por mi idea, siempre hablando de negocios privados. Bien, ahora vamos al caso práctico. Si bien lo anterior era semi-práctico, esto va a ser bien práctico, y le queremos contar cómo nosotros nos preguntamos qué servicios ofrecer en tiempo de pandemia, qué servicio ofrecer, no nosotros como FERS, sino qué problemas puede estar pasando la gente o negocios, dada la situación actual, y qué solución podríamos nosotros ofrecer. Así que acá sí, lápiz y papel, tomen nota, va a estar bueno lo que le vamos a contar. Entonces, nosotros como FERS, en un momento, esto es un poco verdad, o sea, en un momento realmente nos lo preguntamos, porque estamos en un momento donde muchos de los laburos están parados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué servicio podríamos ofrecer? Y antes de qué servicio podemos ofrecer, nos preguntamos qué problema está teniendo la gente o están teniendo los negocios, que nosotros podamos ofrecer una solución, luego mapearla. Se los mapeamos, hicimos un brainstorm y tuvimos sesiones donde mapeamos desde supermercados que no podían hacer envíos, hasta empresas tradicionales que no daban con la estructura tecnológica para trabajar remoto, hasta el grupo de personal senior que no haya usado nunca Zoom ni herramientas colaborativas. Pasamos por todo y terminamos eligiendo uno, que eran el grupo eran las personas. Dijimos, en realidad era el problema de que no todas las ciudades, dado su tamaño,
tenga servicio de entrega de productos, tenga servicio de delivery, haya este sistema tan fluido que tiene la ciudad de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, el sistema de delivery que hoy está atacando muchísimas de las necesidades de las personas por el hecho de que no podemos salir. ¿Sí? Las empresas como Santa Fe, como Rosario, como Buenos Aires cuentan con plataformas, llámenla Rappi, llámenla Pedido Ya, llámenla Globo, y en otras localidades no se puede, y por primera vez la gente no puede salir, o sea, es delito salir. Así que pensamos en eso. Entonces lo primero que hicimos fue investigación, fuentes secundarias, hacer research, averiguar a dónde está Rappi, averiguar a dónde está Pedido Ya, cuáles son los criterios que tienen para ingresar en un nuevo mercado. Hablé con un compañero del laburo anterior que trabaja en Rappi y me contó cómo es que el área que le llaman de extensión territorial evalúa y qué evalúa a la hora de expandirse. Entonces dijimos, bueno, si el mercado que queremos analizar son las personas en localidades chicas, dijimos, la Caro es de Sunchales, podríamos hablar con las personas de Sunchales y indagar sobre esta situación, pandemia, entrega de productos. No llevamos ninguna solución. Fíjense que realmente no pensamos en ninguna solución. Nosotros fuimos a averiguar cuál es el problema y a partir de ahí queríamos construir una solución, pero a partir de lo que nos diga la gente y de lo que investiguemos. Entonces, luego de haber hecho la investigación de fuentes secundarias, pasamos a las entrevistas con informantes clave. Si bien luego de la información el research en fuentes secundarias, pasamos a la recolección de información primaria, se puede hacer entrevistas, como dijimos, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer grupos focales o mystery shopper. Nos vamos a centrar en las entrevistas, que son las principales, son el puntapié realmente. No es que no podés salir a hacer una encuesta antes de hacer una entrevista, pero la entrevista te va a dar insights muy importantes a la hora de hacer una encuesta. Principalmente porque si en una encuesta vas a hacer una pregunta con opciones, y es muy probable que esas opciones las saques de la entrevista. Entonces, por eso es importante la entrevista primero. Así que, bueno, ahí hay un numerito que nos falló, pero la idea es que es el paso 2. Y decidimos hacerla con 4 ejes, es decir, armar un guión con 4 ejes. Es decir, armamos un camino que vaya recorriendo esto. No va a ser un cuestionario estructurado, tenemos un punteo de preguntas que queremos hacer, pero dejamos mucho a cómo el contexto con el entrevistado nos va a ir tomando el distinto camino. Nosotros tomamos este ejemplo, que además fue un poco una práctica real y que sabemos que muchos emprendedores y empresas pequeñas y medianas se están preguntando para tratar de pasar un poco esta situación de pandemia, y lo quisimos también traer con ustedes porque, insisto, confirmamos que entrevistas a informantes claves en estos tiempos y en esta época se puede hacer. La gente está disponible, es importante solamente, por supuesto, coordinar horarios con anticipación, estar disponible al horario del entrevistado, pero se puede llevar a cabo sin inconveniente. Pusimos acá estos 4 ejes que les contaba Nacho, porque queremos contarles cómo estructuramos las entrevistas y cómo lo hacemos en las investigaciones. Siempre el primer paso o el inicio de una entrevista tiene que ir por un tema más general, un tema más amplio. Recuerden, y les debe haber pasado a muchos que hicieron trabajo de campo, las personas están con cierto temor o cierto miedo a qué le podemos preguntar. O sea, van a decir, viene un estudiante y no sé, o viene un emprendedor, o quien sea que realice la entrevista. Entonces, siempre la recomendación es comenzar por cuestiones más generales para hacerlo sentir cómodo después en el resto de la entrevista, que es donde vamos a sacar información valiosa. De todos modos, no es poco lo que nos va a dar ahora, porque, como decía Nacho, y nosotros tomamos este ejemplo de las localidades más chicas, si nosotros estamos haciendo la investigación y ninguno vive en esta localidad, no sabemos realmente cómo es el tipo de vida en esas ciudades. O sea que también este primer eje nos sirve como para mapear y conocer ese mercado. Lo llamamos análisis socioambiental del hogar de cada una de estas localidades, y les pusimos algunas preguntas reales que haríamos en esas entrevistas, y acá la recomendación es siempre hacer estas preguntas de forma continuada.
que sean claras, hablar pausado, o sea, no dar una pregunta arriba a la otra y que no se entiendan, pero sí de alguna manera, y por eso lo pusimos así para que se vea gráfico, no que el entrevistado nos vaya respondiendo de a una, sino que más bien nos cuente su experiencia. En este caso, bueno, le voy a decir, bueno, ¿cuántos viven en su hogar en la actualidad? ¿Hace cuánto tiempo que viven ahí? ¿Se mudaron alguna vez o siempre vivieron en una localidad pequeña? ¿En qué zona viven? ¿En el centro o en algún barrio? ¿Ese barrio privado? ¿Cuántos trabajan y cuáles son esos horarios de trabajo? ¿Hay niños? La idea es siempre como poder introducir como un esquema general, con la mayor cantidad de preguntas posibles, por supuesto que se puede ir dividiendo, o sea, no es que cada eje se tiene, o cada bloque de preguntas se hacen todas juntas, pero sí la idea es empezar a darle pie para que el entrevistado hable. Acá en como este primer pantallazo que les decía, está muy bueno porque empezamos a sacar información que tal vez no conocíamos, como por ejemplo de los horarios de trabajo, del comportamiento si tienen hijos, cuántas actividades hacen, cuánto están ocupados o desocupados cada uno de los miembros del hogar. Y recién cuando todo esto está resuelto o lo respondieron, pasamos al segundo eje. Acá, y les decimos con certeza, ya la gente entró en confianza, o sea, en estas preguntas que son más simples, que son del inicio, nos ganamos la confianza del entrevistado y podemos ahora sí empezar a indagar por ahí en cuestiones que pueden ser más delicadas o que pensábamos que no nos iban a responder. No quiero dejar de recomendarles, siempre previo a una entrevista hay que coordinar con el entrevistado un día y un horario, y hay que tener mucho cuidado en el speech que vamos a usar para tomar contacto. No es bueno brindar demasiada información. Si nosotros, por ejemplo, queremos ir a validar un producto o un servicio, o a medir algo, si se puede hacer o no, cometemos un error muy grande si ya en el speech estamos nombrando nuestro producto. La idea es que sea como un efecto sorpresa, y que justamente estos primeros ejes de la entrevista sean válidos y lo dejen, como decía Nacho, ir en un camino en el que recién de la mitad en adelante empecemos a hablar de este producto, este servicio o esta opción que teníamos nosotros para solucionar o satisfacer alguna necesidad. Eso, por supuesto, depende de cada investigación, pero la recomendación es siempre el speech con el que vamos a contactar, que sea bastante cuidadoso, lo pensemos bien y usemos el mismo para todos los entrevistados. El primer eje entonces era este análisis del hogar, de estas localidades más chicas. El segundo, el comportamiento actual, como justamente nos interesa y además desconocemos frente a esta pandemia cómo resuelven estos problemas. Esto es lo que por ahí nosotros decimos, en internet no los vamos a encontrar, y menos en una situación como la de ahora, que es todo tan nuevo y tan novedoso. Por eso tenemos que hacer una investigación primaria, y por eso la entrevista es como la herramienta ideal para ir sondeando estos temas. Algunas preguntas, cómo resuelven el tema de la comida, si compran o piden delivery, si en caso de que compren, si van al local o si lo piden por teléfono, la frecuencia, los días en que se hace esta compra y demás. Acá insisto, siempre está bueno darles como una batería de preguntas y que el entrevistado nos vaya respondiendo. Bueno, los números están, no sé, Nacho, vos metiste la pata. Perdón, pedimos disculpas, tengo un problemita con los números, pero es que sigan el orden. Sigan el orden. El tercer eje, sí. El tercer eje, que está muy vinculado con el segundo, pero son distintos y por eso también les fuimos poniendo nombre. La idea es que ustedes cuando hagan sus propias entrevistas hagan este ejercicio de dividirla en 2, 3, 4 ejes, los que consideren necesarios. El tercer eje lo llamamos satisfacción con los servicios ofrecidos, y acá por supuesto depende de la pregunta y las respuestas a las preguntas anteriores. Si nos dicen, no hay ninguno que entrega delivery, no sabemos cómo solucionarlo, o sea, hay algunas preguntas como, existen hoy, ya nos respondieron y ya están confirmadas de que no se realizan. Y eso es lo bueno y lo que por ahí insistimos, que la entrevista se va a ir dando, o sea, las preguntas que hago y las respuestas que me va dando el entrevistado me van a guiar para las próximas. Está bueno que no sea tan estructurado y que se pueda dar este tipo, que es más bien un diálogo y no unas preguntas y respuestas. Y acá por ahí es muy interesante tratar de obtener como información qué es lo que valoran de ese servicio, si es que hay uno hoy. La velocidad, la atención, la calidad con lo que lo ofrecen, todos esos tips que después, si nosotros decidimos incorporar algo, son las ventajas competitivas o las ventajas que vamos a querer incorporar.
Y el cuarto y último eje, esto también es súper útil y recomendado cuando no existe ese servicio o cuando en el imaginario del entrevistado, de la persona, no lo pudo ver en la actualidad, no lo pudo medir, no lo pudo valorar, hay que tratar de hacerles el ejercicio si este servicio existiera. Poner como en un futuro o en cercano, lejano, para que nos pueda responder, en caso de que esto existiera, cuánto valoraría, qué preferiría, y lo haga como en un imaginario y no siguiendo el caso real. Y acá, por eso nos pareció muy valioso traer un ejemplo, para que vean que no es que nosotros decimos, nosotros queremos incorporar este servicio, ¿usted qué valoraría? O sea, en ningún momento le tuvimos que contar que es intención crear este producto o este servicio, sino que siempre, o sea, las preguntas van llevando hacia eso, pero puede que no quede claro en ningún momento de la entrevista, y nosotros nos llevemos un montón de información valiosa de esta investigación. Y ahí pusimos algunas preguntas: ¿cuánto pagarías? ¿Cuál te parece un precio adecuado? ¿Qué medios de pago? A lo mejor nosotros pensamos que la tarjeta por excelencia, y en realidad en estas localidades más chicas prefieren el efectivo. Todo esto, por supuesto, si vamos leyendo las preguntas por ahí más detenidas, nos sirve después para hacer ese mix comercial o ese mix de venta que vamos a usar en caso de aprobar el producto o el servicio a ofrecer. Para cerrar esta parte del guión, del caminito que vamos haciendo en la entrevista, estos 4 pasos, quiero que si me pueden ver la cámara mejor, que les quiero mostrar un gesto. Fíjense cómo es un funnel o un embudo, y cómo empezamos muy general, en lo cual es imposible darse cuenta de qué estamos indagando. Si bien un poco nosotros tenemos que orientar, es decir, no le voy a preguntar dónde compran la ropa, porque realmente no me interesa, pero sí preguntarle si estudian o van al colegio, porque si van full time al colegio y comen en su casa, quizá les convenga pedir comida o no, me voy acercando. Después en el segundo paso me achico un poco, y sí, ya empezamos a hablar del comportamiento actual directamente relacionado a la solución que nosotros queremos traer. Seguimos por la satisfacción de los servicios ofrecidos, ¿sí? Que si yo no tengo todavía un producto en mente, la termino acá la entrevista, porque no le puedo preguntar si este servicio existiera, porque ni siquiera tengo pensado una solución o nada. Pero si tengo pensado una solución, sí me voy al último paso, y ahí sí le pregunto cuánto pagaría. Obviamente, si pregunto cuánto pagaría, hablo de también la modalidad, porque si mi servicio es una suscripción con que me mandan algo diariamente, y seguro estoy dispuesto a pagar más que si me mandan algo semanalmente o mensualmente, charlen de eso. Un consejo: empaticen mucho durante la entrevista, es decir, no solamente hagan preguntas y tomen nota o la graben, sino hablen, a mí me pasó lo mismo, coincido con eso. Traten de no decir que no coinciden con eso, pues para no mal predisponer al entrevistado, pero sí empaticen, que sea un poco una charla. Pero siempre teniendo en cuenta el embudo, el funnel, en el cual a lo último voy específico, y realmente va a ser muy valioso lo que digan en la última parte, que ahí sí es muy de validación de producto, ese cuarto paso, que ahí los números están en cualquiera, pero es el cuarto paso. Y bueno, luego de haber hecho esto, la información de fuentes secundarias, la entrevista, varias entrevistas, y por último podemos pasar al análisis de la entrevista y la información disponible. Recomendamos grabarla, así que por ahí puede parecer medio raro o de vergüenza, no pierdan o sea, pregúntenlo igual, porque tomar nota durante la entrevista es horrible. No vas a poder tomar todas las notas, la otra persona va a estar mal predispuesta porque no la vas a estar mirando. Siempre aclaren de que la información va a ser tomada de manera anónima, así que nada va a ser publicado, ni nadie le va a direccionar una campaña publicitaria dado lo que respondieron ahí, y por eso está bueno grabarlas y después poder realmente extraerla al 100% luego al desarmar la grabación. Después de nosotros, nuestra idea era contarles este caso solo con una entrevista, pero a lo mejor a varios ya lo están pensando, y por ahí es la idea. Si hacemos 10 entrevistas en distintas localidades de tamaño mediano, que las seleccionamos porque son, después de Santa Fe, las más grandes de la provincia, porque tienen potencial, porque están en crecimiento, tomamos algunas decisiones previas a cuáles van a ser estas posibles ciudades a donde llevar este servicio. Si estas entrevistas nos dan que hay factibilidad, que la gente está interesada, que incluso hoy hay ausencia de este servicio o esta necesidad está insatisfecha, el paso siguiente sí, ahí puede ser la encuesta. Ahí sí vamos a medir y a confirmar cuántos son, ahí sí ya podemos en la encuesta, como decía Nacho,
hablar, bueno, de estos servicios o de estas características, ¿cuál valoras más, del 1 al 10? Ahí sí vamos a cuantificar toda esta información. Pero también puede ser que en las entrevistas nos dio que no estaban interesados, o que incluso el mercado no estaba entrenado, no conocía el servicio y no nos iba a comprar o adquirir este servicio. No tenemos que pasar al paso siguiente, lo ahorramos. Si bien, como todo estudio lleva su tiempo, no es costoso, lo hicimos nosotros como emprendedores, como estudiantes avanzados, y a lo mejor reformulamos este servicio, volvemos a pensar en otra hipótesis para volver a investigar. Bueno, Carito, creo que podemos llegar. Después hay estas son ciertos consejos o buenas prácticas para llevar a cabo una buena entrevista, que en realidad preferimos pasársela después. Vamos a armar un documento donde le pasemos estos consejos que le van a venir muy bien, pero nos gustaría dejar estos 10 minutos para preguntas. No sé si las han mandado. Yo vi que, Carly, vos corregime, pero vi que había una invitación a mandarlas al mail digital. O si no, si se pueden activar los micrófonos, también se los activamos a quien levante la mano y las respondemos. Pero la idea es en las preguntas que tengan los oyentes. Sí, bueno, la idea era que la vayan escribiendo. Algunas ya las contestaron, muchos preguntaban si iban a compartir la presentación. Bueno, pedían el libro. Así que bueno, el tema de la presentación, quedamos en que se los mandamos a todos después, ¿no? Sí, pero igual yo, si querés, si nadie tiene una pregunta, me voy a sorprender de lo claro que fuimos. O sea, que alguno levante la mano o haga un gestito, el de aplausito, y le desmuteamos el micrófono y que pregunten. ¿Qué les parece? Capaz que nos anima, pasa seguido que... Al primer aplausito que aparezca... Ahí bien, Lisa tiene una consulta. Les iba a decir, si tienen ganas de consultar con sus propios emprendimientos o proyectos, me parece que está buenísimo porque después sirve para compartir con los demás. Bien, ¿podemos desmutear a Lisa? Lisa. A ver. Yo creo que ahí... A ver. Se podría, no sé qué. Sí. A ver, Lisa. Ahí dejó la consulta. No, tiene una voz. ¿Le escribió? Sí, la veo ahí en el chat. Lisa pregunta, ¿qué tal consultar por redes sociales? A ver. Bien. Nacho, ¿respondo? Sí, responde, Carito, responde. Ahí, Lisa, nosotros por ahí, toda la presentación de hoy y la recomendación viene mucho para productos que todavía no están en el mercado. Muchos, esto pensado desde la innovación, de servicios que no se estén brindando, o por lo menos que este emprendedor o este pyme, el que lo quiera lanzar, no esté en el mercado. Entonces, por eso nuestra recomendación es siempre no mencionarlo, tratar de ir por cosas más generales, como para no sesgar al entrevistado o al encuestado. En tu caso, me imagino que preguntás porque ya existe un emprendimiento que tiene redes sociales y es una alternativa posible usar las redes como un canal para obtener información del mercado. Es totalmente valioso, no es costoso, si armamos unas buenas preguntas, me parece que puede ser totalmente válido. Nuestra recomendación un poco es pensarlo siempre un poco desde el lugar privado, no esas encuestas que por ahí hacemos que son más bien un test, o que vemos en las historias, que sirven muchísimo. O sea, yo me imagino que después lectura de esas respuestas está bueno, sino más bien a lo mejor mandar un link, o decir, bueno, hoy estamos consultando sobre a nuestros seguidores algunas cosas respecto a nuestro emprendimiento, y mandar algunas preguntas por mensajes privados. Por ahí esa es más la recomendación antes que hacer algo público, porque para que sea realmente riguroso y valioso esto que vos vayas a recopilar. Incluso que sean respuestas que te queden a vos como emprendedora y no al resto de la población que sigue esa cuenta o que la está mirando. Igualmente, es totalmente válido lo que nosotros presentamos hoy, es incluso para emprendimientos que no estén en marcha,
o aunque estén en marcha, tratar de ir por fuera de las redes al mercado más global para poder hacer la investigación. Ahí están saliendo más preguntitas. Se están animando. Y, perdón, una cosa más, Lisa, aprovecho que por ahí no quede solo los que te siguen en las redes sociales, que ese mercado sea muy acotado. Primero, esto está bueno como definir cuál es mi mercado, que muchas veces es mucho más amplio que los 900.000 o los que fuese seguidores que tengo en las redes. Entonces está bueno ese ejercicio, definir quién es mi mercado y a ellos después enviarles estas preguntas. Excelente, Caro. Paso, hay una de... Bueno, Romina no es una pregunta, pero es una aclaración y está buenísimo, está bueno que sos la prueba viviente de lo que acabamos de decir, así que una más que aporta. Sebastián, que pregunta... Perdón, Nacho. Sí. Pregunta abajo, ¿está en la misma? ¿Cómo podría mejorar una encuesta de Google? ¿O estamos leyendo distinto? No, Romina... No, perdón, no. Listo, no, sí, responde esa, porque te ves que estaba leyendo los comentarios yo. Dale, sigo con la de Romina. Ella nos dice que hizo una encuesta en Google y le pasó que la gente le decía que no leían bien las preguntas o que no lo entendían. Y acá es fundamental, y nuestra recomendación es, para estas encuestas que son autoadministradas, tratar de hacerlas lo más dinámicas posible. O sea, previo a hacer el cuestionario, hacernos como un árbol, le llamamos nosotros, decir, bueno, ¿cuáles van a ser los filtros de esta encuesta? Si responde que sí, sigue este camino, si responde que no, sigue este otro, y ni siquiera en esos filtros respetar de hacer distintas páginas y no mostrar preguntas a encuestados que no tienen que responder. Algunas preguntas requieren aclaración, por ejemplo, puede marcar más de una opción, aunque nos parezca una pavada o una soncera, muchas veces la pregunta habilitaba 3 o 4 respuestas y nos damos cuenta que todos marcaron 1, eso ya es un error. Bueno, después según el tipo de preguntas hay distintas recomendaciones, pero lo que más te recomendamos, Romina, es esto, pensar que el encuestado la está haciendo solo, entonces marcarle el camino, o sea, tantas páginas como temas tenga la encuesta, tantos filtros como sean necesarios y no mostrar las preguntas que no tengo que responder, tratar de pensar todo ese formulario previo para después cuando hagas el trabajo de campo no llegar a estos errores. Bien, claro. Acá hay una de Sebastián que dice, ¿qué recomendación harían cuando nuestro emprendimiento apunta a gobiernos para obtener información? Bueno, obviamente ahí lo primero es detectar con quién. Nunca, si quieres hacer una entrevista, tienen que tener nombre y apellido de a quién según si es que toma las decisiones, o sea, si alguien que toma las decisiones, o si es quien influencia al tomador de decisiones. Los listados de los nombramientos de funcionarios están en internet, o sea, es obligación para los gobiernos tenerlos publicados. Obviamente ahí lo ideal es encontrar una persona intermedia que pueda pues escribirles de manera privada, ya saben, sobre todo si es un alto funcionario va a ser difícil de acceder, pero si no a través de alguien con un mensaje muy claro avisándole de que es para hacer una entrevista, deberían llegar. Pero lo importante es darle con la persona y llamarle la atención, ¿sí? De alguna manera, es decir, no es, busco a alguien, no, yo tengo nombre y apellido, yo sé lo que haces, y quizá también jugar sin mandarle un mail, che, soy tal persona, en una línea llamarle la atención por alguna manera. A mí me gusta, cuando contacto a alguien que no conozco, nombrarle algo que haya hecho. Es muy importante que en el asunto del mail haya algo que él diga, esto es para mí. Un artículo que escribió, una presentación que hizo, una charla, lo que sea. Pero tenemos muy pocas chances de contactar a esa persona, entonces tenemos que ser muy personales y que ellos en el asunto del mail digan, esto es para mí. ¿Entendés? Este es un artículo que yo escribí, a ver qué tiene esta persona para decir. Nacho, perdón, y agrego algo que yo por lo menos me olvidé, que es fundamental, que para el tema de entrevistas se usa mucho la técnica que llamamos en investigación de bola de nieve. Muchas veces, en este caso, si yo tengo que ir a alguien del sector público, a lo mejor no conozco a nadie, pero tengo un conocido, un amigo, un familiar que tiene un contacto, usar esa técnica es valiosísima. O sea, empezamos con un contacto más cercano, con el que nos sentimos más cómodos y le contamos de la investigación, y ese contacto llega a otro, e incluso después en las entrevistas, nosotros en la consultora lo hacemos mucho, en las entrevistas que nos va muy bien, que el entrevistado quedó entusiasmado, le pedimos contactos, y está comprobado y nos pasa que después nos mandan y dice, habla con tal, sobre este tema preguntale a sobre esta ciudad te recomiendo tal persona. Esto del efecto que va generando de la técnica bola de nieve es muy útil,
y sobre todo cuando los informantes claves no son tan cercanos a nosotros. Bien, Caro. Acá hay otra, Augusto de Suque, qué placer escucharte, ex compañero de los inicios de la FIC. Pregunta, en la entrevista, cuando estás aproximándote al entrevistado con preguntas generales, ¿cómo moderar esa intención de aproximarse con el hecho de que el entrevistado sienta afectada su privacidad o información personal y que esto condicione las respuestas posteriores? Como siempre, arrancar, a mí me encantan las entrevistas, arrancar diciendo lo que no me quieres responder, no me lo respondas. Entonces ahí seguro aumento la chance de que si hay algo que no me quiere responder, me lo responda, porque ya lo bien predispuse. El tema de usar la empatía, empatizar para que se sienta en confianza, toda esta parte, la primera parte del punto 1, el de socioambiental, eso los va a abrir a bien predisponerlo y a que se sientan en confianza, ¿sí? Porque ahí es, o sea, entre más lo hagan como una charla casual, más información van a obtener, ¿sí? Si no se sientan con un lápiz y un listado a hacer checkbox, la persona va a decir, este me está sacando información. En cambio, si te pones a charlar, es muy importante el ambiente donde estés, el contexto, ¿sí? Que vos te estés tomando unos mates y que vean de que no estás 100% atento a lo que está para decir y estoy choreándote la información. No, estamos charlando, empatizar, también contarle algo propio, decir, mira, me pasó algo similar, yo también voy por este lado. Los seres humanos nos gusta que nos pregunten, nos gusta hablar y nos sentimos en confianza. Entonces, es muy importante la primera parte para que no se sientan invadidos y que no sos un marketer que le querés simplemente sacar información para hacer una campaña comercial. Y acá está muy bueno también esto que decíamos del speech y de las palabras claves para usar. Augusto, otra de las cosas que recomendamos es decirle, esto es o sea, los fines es para una investigación, si bien yo sé tu nombre y tu apellido y te contacté, o ahora sé tu teléfono, esto va a quedar anónimo, o sea, a mí me interesan tus respuestas y no de quién viene, como que queden claro que son para los fines investigativos y no para definir a cada uno y después mandarle. Acá también la recomendación es no molestar al entrevistado cuando esa entrevista termina y ya nos dio la información. O sea, seamos rigurosos en nuestro trabajo. Nosotros algo que jamás hacemos después, por ejemplo, volver a mandarle algo, querer venderle algo. Nos sirvió para el proceso de investigación y eso tratamos de dejárselo en claro. Excelente, Caro. Justo antes, un último comentario para esta es también el uso de preguntas proyectivas, como sacarlo de lo personal, un poco de lo personal y decir, ¿qué harías en el siguiente? O sea, condicionales las preguntas, cosa que no se sientan tan invadidos. ¿Vos qué harías en este caso? ¿Te gustaría que suceda esto? Proyectivo. Entonces ahí lo sacás. Eso es si ves que la persona se lo está tomando muy personal o se siente muy invadido por las preguntas. Hay otra... no, sigamos, Caro, porque si no... Dale, yo leo una de Magdalena. Dice, ¿cómo se toma la respuesta a la pregunta ¿cuánto pagarías? Personalmente siempre me preguntan cuánto pagaría por un producto, no sé cuánto estimar y tomo un monto que seguramente es errado. Acá no importa, Magdalena, o sea, a nosotros lo que más nos interesa es en la percepción de la persona cuánto está dispuesto a pagar. No importa que vos, o sea, o alguien nos responda 50 y después ese producto sea más caro. En las 4P del marketing, la P de precio dice que nosotros el precio lo podemos establecer por distintos métodos, y uno es la percepción o la demanda o el mercado, pero después hay otros dos, o sea, no es que eso después va a definir nuestro precio exacto de este producto o este servicio, pero sí es valiosísima la respuesta, aunque sea errada, porque es lo primero que se nos viene a la mente, y es como lo que de alguna manera consideramos que debería valer. Así que se hace igual y después, por supuesto, se analiza con todos los otros entrevistados. Acá hay una de Diego que dice, ¿qué ocurre con investigaciones sobre mercados que actualmente tienen una sobredemanda coyuntural? Y básicamente pregunta si esto no va a sesgar la investigación. Es una excelente pregunta. Yo no lo hablé con vos, Caro, pero hoy lo dije a mí mismo, dije, esta pregunta va a salir. Así que qué bueno sí, que pero algo me dijiste, Nacho. Algo te dije. Qué bueno que haya salido. Es muy importante aclarar en la formulación de la pregunta si es pre-pandemia, si es durante pandemia o es post-pandemia. Entonces, se me ocurre que si estoy hablando sobre hábitos de pedir comida, es decirle, ¿cómo eran, o sea, cuánto pedías o cómo pedías antes de la pandemia? ¿Qué estás haciendo ahora? Y si crees que después de la pandemia te va a afectar, si hay algo que viste de positivo en el delivery y que más allá de que no haya pandemia, lo vas a seguir utilizando. Pero marcar muy bien los momentos y asegurarse que la respuesta el entrevistado es consciente de lo que está
respondiendo. Si no, obviamente, desestimar la pregunta o reformularla, pero está muy bueno separar para mí las tres, pre, durante y post pandemia. Igual, esto desde nuestra experiencia, hicimos entrevistas en este tiempo y pensamos que la gente nos iba a hablar de la pandemia, de la cuarentena, o que iban a estar las respuestas sesgadas, y no nos pasó. Como nuestras entrevistas iban desde otro lado, con otros objetivos, y eso desde el momento cero se notaba, la gente tiene ganas de hablar y de hablar algo que esté fuera de este tema que lo vemos en los medios y que en las redes y hablamos todo el tiempo. Así que anímense a hacerlas, también, bueno, un poco esto de la charla que le estamos dando, anímense a hacerla en estos tiempos, o sea, no van a estar sesgadas la respuesta. Sí puede ser que, sobre todo si hay hogares, familias o personas más o menos afectadas por esta situación, pero como dice Nacho, los corremos un poco de ese lugar y los ponemos temporalmente en el antes y el después, y pueden salir igual. Y además otra cosa interesante, que a lo mejor al inicio nos pueden llegar a hablar de esta pandemia, y está bueno, porque nos hace ponernos en contacto y decir, bueno, ¿cómo estás pasando estos días? ¿Estás en tu casa? ¿Estás trabajando igual? O sea, ya es una forma de empezarla de una manera mucho más informal, pero que relaja al entrevistado y al entrevistador para continuar. Buenísimo, claro. Quería agregar dos cosas. Una, el tema de la fijación de precios, que por ahí cuando no es de, si alguien no si te responden cuánto estaría dispuesto a pagar, buenísimo, y si no, es uno, tirando precios, sobre todo mejor tirar precios altos para ir armando rangos. Entonces yo tiro un precio, me dicen, no, yo es un montón, bueno, listo, perfecto, ya descarto para arriba, tiro un precio menor y los empiezo como a encasillar en los distintos rangos de precio. Obviamente no hay que llevarse un número fijo, pero sí rangos de precios estaría bueno, y está bueno preguntarlo por la máxima y ir achicando para abajo. Que es bien genuino cuando escuchan un precio y te dicen, no, eso no. Y después, acá hay otra pregunta de Gabriel que dice, Sí. en el caso de que sea un producto para empresas, ¿qué recomendaciones daría para realizar una encuesta? Bueno, primero ahí refuerzo el tema del libro este que recomendé. Hay un capítulo exclusivo que se llama DMU, o Decision Making Unit, que es cuando yo tengo un producto que es B2B, o business to business, hay más de una persona involucrada. Es muy probable que la persona que va a utilizar el producto no sea la que la compre y a su vez no sea la que la influencie. Entonces puede llegar a tener hasta 3 personajes distintos que van a influir en la decisión. Entonces ahí está bueno saber con quién hablar, ¿sí? La encuesta obviamente va a ser un poco más difícil cuando es empresa, porque uno dice, bueno, ponele que yo sé que el encargado de sistemas va a ser el que va a utilizar mi producto, un producto tecnológico que estoy vendiendo. Bueno, tengo que detectar los distintos encargados de sistema de las empresas de la región o el scope que yo le quiera dar y llegarle a esas personas. Y a veces va a haber que llegarle de manera personal. Si hay alguien en el medio, buenísimo, y si no, de nuevo esto de hacer un esfuerzo de ver, o sea, intentar averiguar algo de esta persona. Muy importante tener claro el proceso de compra, es decir, por eso, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Si finanza va a pagar, bueno, no empiezo por finanza. Necesito a alguien que convenza a finanza, entonces voy por el encargado de sistema. Pero sé que el encargado de sistema no lo va a utilizar, lo va a utilizar el analista. Entonces me acerco primero al analista y lo convenzo de que está bueno lo que yo tengo. Entonces él le va a ir a decir al de finanza, che, compralo, porque me sirve y porque nos va a ayudar a mejorar. Acá también yo estaba leyendo la misma pregunta, por ahí nosotros esto que recomendábamos de la modalidad autoadministrada es ideal para el mercado B2C, pero no el B2B, porque le llegan a las personas que trabajan en empresas, si alguno de ustedes tiene un mail de empresa, debe saber, nos llegan un montón de correos de gente ofreciendo cosas, servicios, algunos interesantes y válidos y otros no, pero la práctica que hacemos es no abrir ninguno. Entonces ahí la recomendación es, si vamos a hacer una encuesta, la modalidad que sea telefónica. Como decía Nacho, primero tratar de detectar quién es el informante clave, quién es el que toma la decisión en el proceso, pero también o personal o telefónica, que telefónica incluso es el ideal, porque a lo mejor estamos hablando de empresas que están localizadas en lugares distintos a donde estamos nosotros, o porque están en un espacio geográfico muy grande. No mandar encuestas autoadministradas porque es muy probable que tengamos una mínima y muy baja tasa de respuesta. Carito, Sí. ya estamos a tiempo, así que voy cerrando. Si querés poner la última placa de la presentación, mientras voy cerrando, agradecer
a todos y a todas por haber participado, esperamos que les haya servido, que se hayan llevado algo, pueden empezar ya a puntear quizá una entrevista, empezar a mapear quién es su mercado. Nosotros le vamos a estar pasando esto, los invitamos a que se animen, sé que hay que romper con un poco de vergüenza, pero nada, se aprende mucho en el camino. Anímense a hacer una entrevista, anímense a contactar a alguien y que no les responda, no pasa nada, esperen y lo vuelven a contactar, o buscan una persona que tenga en el medio. Realmente es muy valioso, se aprende mucho, y ni hablar que si el estudio de mercado sale bien, están muy pero muy cerca de validar un producto y de lanzar y desarrollar un negocio y lanzar el producto al mercado. Así que nada, los invitamos de eso. Escríbanos si quieren, si les quedaron algunas dudas, a nuestros mails que están ahí abajo. Vayan a la página, síganos en LinkedIn y síganos en Instagram, que subimos y publicamos contenido muy interesante relacionado a lo que hacemos y que les puede servir tanto a emprendedores como a negocios, como a estudiantes. Y de nuevo, gracias por su tiempo, gracias Carly por moderar, y gente de FIC y UNL que la bancó. Ojalá podamos tener otra instancia en algún momento. Sumando a lo que dice Nacho, a nosotros, bueno, gracias por el espacio, Carlos, nos pareció muy interesante poder estar y poder presentarles esta parte, pero más allá de la teoría, traerle un poco nuestra experiencia práctica, y hablamos con Carlos hace unos 15 días, y nosotros teníamos investigaciones de mercado en camino, y siguen estando en camino, y estamos haciendo informes y llegando a los resultados, así que por eso también animarlos y motivarlos a que usemos este tiempo para investigar y validar. Está comprobado, se puede hacer. Es importante tener buenas herramientas, los cuestionarios y los guiones bien preparados, así que si nos necesitan, están nuestros mails. Que tengan muchos éxitos, sobre todo los que son emprendedores. Nosotros apostamos mucho a eso, a los emprendimientos locales, y también los pujantes con ganas de exportar o de salir un poco de Ciudad de Santa Fe. Así que bueno, quedamos a disposición. Gracias Carlos y FIC por el espacio. Bueno chicos, un millón de gracias a ustedes, la verdad que todo muy claro, clarísimo, información valiosísima, un regalo enorme que le hacen a todos los chicos emprendedores, así que bueno, ahí ya en el chat también le están agradeciendo un montón, lluvia de corazones de gracias, así que bueno, creo que estamos en condiciones de cerrar. Había dicho que iba a hablar Lucas, pero no sé si pudo entrar. Lucas, Ernesto volvió. Estaba con problemas para entrar. Creo que me toca a ver si pudo entrar o no. No lo veo. Así que nada, voy a hacer el saludo yo. Nada, agradecerle, Ignacio, Carolina. Muy claro, la verdad. Yo también soy emprendedor, así que por ahí estuve bastante atento a lo que decían. Me vi identificado en algunas preguntas, por ejemplo la de precio. Así que bueno, agradecerles, muchas gracias por el tiempo, por haber estado un viernes, y a todos los presentes, que bueno, tuvimos una concurrencia bastante alta, por ser un viernes a las 6 de la tarde, que está bien que es cuarentena, pero bueno, la verdad que sigue siendo viernes y siguen siendo las 6 de la tarde, y la verdad que muchos de los estudiantes están con un cursado intensivo, que se hace bastante difícil también. Esto confirma que la gente está disponible. Exacto. Terminamos de confirmar que la gente queda atenta. En las entrevistas nos pasa lo mismo. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo voy salida, así que los esperamos ojalá en otro encuentro, tanto sea para poder compartir ustedes todo lo que saben desde su empresa, o bueno, ustedes asistiendo y haciendo también probablemente en algún foro de debate o algo que hay algunas ideas dando vuelta por ahí para armar. Así que bueno. Será un placer. Saludos Ignacio, saludos Carolina. Déjame Gustavo, un abrazo grande, que anda el ayudante inquilino. No apareció, me parece, no sé si... No apareció, se parece que se fue. ¿Trabajó o qué estaba haciendo? Déjame agradecerle a Leti y a Diego, que también se sumaron ellos con su cátedra, que nos estuvieron bancando, así que Leti, muchísimas gracias. Felicitaciones y gracias chicos también. Saludos. Gracias. Todos. Acá hasta la próxima. En la oscuridad. Listo, cierro para todos, así que bueno, saludos. Nos vemos. Saludos. Gracias, chao, chao. Chao, chao.